Bueno, muy buenas noches. Realmente... ¿Eh? Bueno, ahora le pedimos, ahí viene Martín con el agua. Realmente me es más placentero dirigir la alabanza que por ahí compartir un mensaje, pero considerando que el Señor a veces utiliza diferentes personas, acepté la invitación del Dani de poder compartir un pasaje que le invito a que lo busquen. Vamos a abrir la carta de Pablo a los Gálatas, el capítulo 6. Ustedes saben que hace ya un tiempo considerable se empezó a estudiar Gálatas desde el principio y hemos visto de diferentes maneras y por diferentes hermanos lo que ha sido la defensa del Evangelio de Pablo ante los Gálatas, que eran personas que se caracterizaban por ser bastantes legalistas. Y el miércoles pasado habló nuestro hermano Jeremías de los frutos del Espíritu. Bueno, ahora vamos a hablar de este pasaje, que el título es Si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta. Lo invito a que busquen Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 5. Dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, el destino original de este pasaje, como el de la carta, es para los hermanos de Galacia, que Galacia es una provincia romana del Asia Menor. La iglesia de Galacia tenían un problema principal y que eran personas legalistas. ¿Qué es una persona legalista? O sea, ¿qué son los legalistas? Son los que aplican las leyes de manera literal sin considerar la circunstancia. Entonces nos encontramos con un grupo de personas, los judaizantes, que eran maestros, que insistían en que los creyentes gentiles debían circuncidarse y observar la ley de Moisés para ser salvos. Estos estaban distorsionando lo que era el evangelio de la gracia. Este pasaje que leímos se encuentra en la sección práctica de la epístola de los Gálatas, que es el capítulo 5 y 6, después de que Pablo, en los capítulos del 1 al 4 de la carta de los Gálatas, defendió vigorosamente lo que es la doctrina de la salvación, la justificación por la fe en Cristo Jesús. Bueno, y este capítulo termina con una linda exhortación. Dice así: vamos a ir analizando por ahí palabras por palabra. Yo quise subrayar algunas palabras importantes, pero el pasaje tiene muchas palabras que son buenas e importantes y analizar. Dice así: hermanos, si alguno, así empieza el pasaje. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido. Bueno, si alguno, lo que primero notamos es que Pablo no descarta la posibilidad de que cualquier hermano pueda ser sorprendido en alguna falta. ¿Por qué nos dice así? Porque dentro de la congregación no es que alguna persona no tenga la capacidad de caer en alguna falta. Todos somos pecadores delante de Dios y todos podemos recaer ante alguna falta. Entonces, es bueno comenzar pensando de que cuando dice hermanos, si alguno, no hace acepción de personas, sino que a cualquier persona que se congrega puede tener un recaimiento en algún pecado, en alguna falta. Ahora bien, dentro de ese alguno, y según las referencias que por ahí me fui guiando por el comentario de Reiri, hay dos tipos de hermanos que son nombrados en la Biblia. Los invito a que busquen Romanos 14, 1. Ese es. Dice así. Le invito a que alguien que lo quiera leer. Vamos a leer Romanos 14 del 1 al 3. Al 3, sí. Si alguien lo quiere leer. Bien. ¿Qué está diciendo acá Pablo? ¿Que la persona que come legumbres es débil? ¿Y la que come carne no?
¿Cómo, Dani? Hamburguesa de soja, no, eso también, esos somos los fuertes. En cierta forma, según el criterio que utilice, puede decir que sí, ¿sí? Está hablando de aquella persona de que puede decir, bueno, yo me abstengo de tal alimento, de comer carne. Yo conozco gente que por ahí dice, yo no como morcilla, pero no por una cuestión de lo que decía antes de la sangre, sino bueno, por una cuestión de que sé cómo se fabrica. Pero bueno, acá está hablando del débil, aquella persona de que, bueno, en parte no come algo y tiene un fundamento. Entonces acá lo que Pablo describe es este tipo de persona. En Romanos habla de los hermanos débiles, en Romanos 14. Y en Romanos 15:1 dice así, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces Pablo nos habla de estos hermanos que son fuertes. Ahora, si yo les pregunto a ustedes este pasaje, ¿para quién está dedicado el pasaje de Gálatas? ¿Para los débiles o para los fuertes? Para los dos. ¿Por qué? Porque empezamos comenzando el pasaje que dice, si alguno. Entonces es para los dos, para el débil y para el fuerte. Entonces, dice así, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Bueno, el comentario de la Biblia de Reiri, cuando habla de la palabra sorprendido, dice tomado por sorpresa, con las manos en la masa. Y la falta se entiende como un acto o un pecado que una persona puede conllevar, a veces quizás un mal mensaje doctrinal también, que puede justamente conllevar un error en una persona. Ahora, lo que sí aclara de que el ser sorprendido en alguna falta no es un estilo de vida de pecado deliberado, no está hablando de eso, de aquella persona que vive pecando, que vive llevando una vida de falta, sino aquel hermano que tiene un resbalón, vamos a decirlo, un traspié, ¿sí? La falta en griego, que se dice paraptoma, sugiere o un resbalón o un traspié, y es vital tener presente que esto aplica tanto para una falta doctrinal, voluntaria o involuntaria, o también por un pecado personal. Ahora, yo cuando pensaba en esto, pensaba en las faltas, se me vino a la mente quizás un ejemplo, ¿no? Hay veces que hay pecados que son evidentes ante la congregación, hay veces que podemos ver, quizás aunque incómodo, un caso de adulterio, y a veces uno piensa, bueno, ¿cuáles son las personas que salieron dañadas en tal caso? Uno puede decir, bueno, el marido o la esposa de la persona opuesta a la que haya adulterado, los hijos, probablemente la relación se rompa, no es que sea algo fácil de restaurar un acto de adulterio. Y a la vez pensé en una persona, ¿no?, que quizás no comete un acto así, que es muy visible ante los ojos de las personas, pero si usted intenta relacionarse con ella, ve que es una persona soberbia, arrogante, y quizá en realidad lo que está haciendo es mucho más daño de lo que una persona hace al adulterar. No estoy justificando bajo ninguna manera el acto de adulterar, pero sí es importante que tengamos presente que ser sorprendido en alguna falta no se refiere solamente a aquellas cosas que son totalmente evidentes, sino a lo que a veces no se ve de manera tan evidente. Y hoy tristemente a veces vemos y sufrimos las consecuencias de ese tipo de pecado. Hoy vemos hermanos que se van de otras iglesias, hoy vemos hermanos que a veces dejan de congregarse, aunque para los ojos de Dios no hay justificación, y el enemigo justamente utiliza esto, los pecados que no son reprendidos o aconsejados, o mejor dicho, cuando no hay un espíritu de restauración, para que la iglesia se divida. Ahora, el pasaje dice, vosotros que sois espirituales. Estamos leyendo Gálatas capítulo 6. Espiritual. En 1 Corintios 2:15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y yo me pregunto con términos humanos, si usted me tiene que decir, ¿quién sería una persona espiritual? ¿Qué palabra se le viene a la mente? ¿Qué sería una persona espiritual? Que es guiada por el Espíritu. ¿Se refiere a una persona que viene a la iglesia? No necesariamente. ¿Se refiere a una persona que tiene un ministerio?
No. Se refiere a una persona que tiene madurez espiritual. O sea, la persona espiritual se refiere justamente a esa persona que tiene la capacidad de discernir y que pasa todo por el tamiz de la palabra. Entonces dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces es importante tener presente que para llegar a la restauración de una persona, es importante que lo haga una persona que es espiritual. Una persona quizás convertida hace poco, nueva en la fe, no tiene la capacidad de restaurar a un hermano que tuvo una caída o no le puede dar muchos consejos. Ahora dice, y yo creo que este es el centro del mensaje, dice la palabra restauradle. El verbo griego que dice catartizo significa reparar, remendar, poner en su lugar. ¿Y sabe qué? Esa palabra se usaba para arreglar las redes rotas o los huesos dislocados. Y es un proceso de sanación, no de condenación. Si usted lee bien el pasaje, usted va a ver que de la persona que comete una falta se dice solamente eso, la persona que comete una falta. Todo lo que además dice es hacia aquella persona que tiene que restaurar al que comete la falta. Ahora, yo pensaba en cuánta necesidad hay hoy en día de acercarse a una persona que cometió una falta con este espíritu de restauración. Cuando a veces uno ve juicio y condena, lo que uno está generando solamente es que una persona se aleje y que quizá nunca más se acerque a una iglesia. Y justamente Pablo dice, restaurarle, arreglen la red, cosan los huesos, arreglen esos huesos dislocados. Bueno, eso es lo que está hablando. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora, usted sabe que en el Salmo 37:11 dice algo así. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz, y por consecuencia se recrearán en abundancia de paz. En momentos de prueba, por medio de su accionar de paz, sabe que la persona mansa hace cesar grandes ofensas. Y ese es el espíritu que el apóstol Pablo estaba teniendo. Ese es el espíritu que el apóstol Pablo estaba exhortando a que los hermanos tengan, espíritu de mansedumbre. Yo si pienso en una persona mansa, nací en esta iglesia prácticamente, vengo de chiquito y he conocido a mucha gente, pero a mí se me viene a la mente Oscar Sánchez. Nunca lo vi enojado en mi vida. No quiere decir que los otros ancianos sean enojones, pero si algo que lo caracterizaba a Oscar era que era una persona mansa. Y así se fue y así lo recuerdo yo. Y estaba pensando, el otro día me mostraban uno de esos videos que a veces son cortos que uno puede sacar una enseñanza. Dice que una persona estaba por vender un caballo, ¿sí? Y se le acerca uno, que se lo quería comprar, y dice, ¿cómo es el caballo? Y este muchacho dice, no, mansito, mansito el caballito. Tocalo, acaricialo. Dice que lo acarició y el caballito era mansito. Así que dice que el hombre dice, bueno, lo compra. Y se va andando con el caballo, cuando se sube arriba empezó a tirar una patada parecida a esos caballos de jineteada. Y dice, eso sí, cuando te subí arriba se pone bravo, dice que le dijo. Y yo estaba pensando que claro, a veces es fácil ser manso cuando alguien nos acaricia, cuando alguien quizá nos puede pasar la franela, un término medio vulgar quizá, pero en el momento de la prueba, en el momento duro, ahí es cuando realmente se ve si una persona es mansa. A mí se me viene a la mente, cuando chico, yo 14 años, Walter, mi hermano 16, estábamos en un campamento, creo que ya conté esta anécdota. Estábamos en un lugar descampado, calculo que es el lugar que está en calle Boulevard Segui saliendo de Rosario. Y estábamos con Rodolfo, y estábamos teniendo un momento al atardecer cerca de un farol, y el farol hacía que haya bichos, y bueno, en un momento a mi hermano Walter se le posa un bicho, y él tiró un insulto. No es que yo nunca lo haya hecho, pero bueno, lo largó él, porque se le posó el bicho a él. Entonces nosotros lo miramos a Rodolfo, y lo miramos a mi hermano y digo, ¿qué pasa acá? Y Rodolfo solamente dijo lo siguiente: eso es porque uno está acostumbrado a decir muchas malas palabras. No dijo nada más. Yo después hablé con mi hermano y le pregunté y él me dijo, no, Rodolfo no me dijo más nada. Ahora,
Fíjense lo que es a veces ser manso en el momento oportuno y el daño o el beneficio que le podemos ocasionar a una persona depende de nuestro accionar. Él fue un tipo manso. Pensó lo que dijo, el Señor le dijo a decir eso, bueno, y nos dio una lección. Porque estaba diciendo, bueno, ustedes dicen malas palabras porque las repiten. Y fue suficiente. Ahora, el pasaje dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, considerándote a ti mismo se refiere a la necesidad de ser consciente de que todos somos débiles. ¿Qué significa esto? Que nosotros también tenemos que reconocer nuestras debilidades. Y ante eso no debemos creernos que somos superiores ante la persona que está pasando por un problema, que tuvo una recaída. Quizás se nos pase por la cabeza, bueno, yo eso no lo voy a hacer nunca, y quizás sea real. Pero lo que nosotros tenemos que tener cuidado es de no creernos superiores a aquel hermano que cayó en una falta. Todos somos iguales delante de Dios. Y yo he escuchado de grandes autores que han caído en pecados que voy a decir, ¿cómo puede ser? Y han caído. Nadie está exento de caer. Entonces, importante lo que dice, considerarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser humildes. Tenemos que reconocer que también nosotros podemos caer en un pecado. Y tenemos que tener compasión. La compasión que se le da ante un hermano que tuvo un problema, una recaída. Yo nombré este caso de Walter, que no sé si decir que fue una caída, fue un tropezón, un traspié. Pero imaginémonos algo quizá un poquito más grave. Fíjese si uno realmente no tiene compasión y en vez de emitir un trato apacible va con un juicio, con una condena. Tenemos que ser conscientes de que no somos mejores personas que la que cayó. Y dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Bueno, en este versículo, la palabra que se utiliza es vare, que se refiere a los pesos pesados o abrumadores, problemas, debilidades, opresión o consecuencias del pecado. Es una llamada a la mutua ayuda dentro de la comunidad de la iglesia. Significa que nosotros los creyentes nos tenemos que ayudar mutuamente a llevar nuestras cargas, ya sean emocionales, físicas o espirituales. También tenemos que tener empatía. Como le dije hace un ratito, tenemos que entender y ponernos en el lugar de la situación de la otra persona. Tenemos que ofrecer un apoyo, una ayuda práctica, emocional, a aquellos que lo necesitan. Yo me quedé sin trabajo después de trabajar 25 años bajo relación de dependencia y nunca me voy a olvidar que un hermano que está aquí presente me ofreció para hacer un trabajo que yo nunca había hecho, pero a mí me sirvió para que mi cabeza se centrara. Nunca me lo voy a olvidar. Y eso es sobrellevar las cargas de los unos de los otros. Y él sabía de que yo no era capaz, sin embargo, siempre me dio esa mano. Y nunca lo voy a olvidar a Darío, nunca. Dice así, versículo 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y acá este versículo nos está hablando del peligro que hay en el orgullo. Pablo advierte a los creyentes que no se crean superiores a otros, como ya lo dijimos, si alguien se imagina hacer algo. Es decir, si uno se cree más espiritual o más sabio o más importante que otros, en realidad tenemos que tener presente que nosotros no somos nada. Delante de los ojos de Dios somos todos iguales. Ahora, ¿qué significa hacer algo? Bueno, se refiere a la tendencia humana de buscar la autoimportancia, la autoestima, la aprobación de los demás, el deseo de ser visto como alguien especial, importante o superior a otros. No siendo nada, en realidad se refiere a la comparación con la sanidad y la perfección de Dios. Todos somos nada. Nuestras obras, logros y posición social no nos hacen inherentemente valiosos o importantes. El orgullo es un engaño que nos hace creer que realmente somos importantes nosotros y somos más valiosos que el hermano que cayó. Ahora, dice, cada uno someta a prueba su propia obra. Otra versión dice, cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y acá lo que Pablo hace es llamar a que cada uno debe examinarse. Sus acciones, sus pensamientos,
sus motivaciones. Pablo lo que está diciendo es hagan un autoexamen, revisen su propia vida y revisen sus acciones para ver si ustedes están realmente viviendo bajo la voluntad de Dios. Revisen si sus motivaciones y acciones están alineadas con la palabra de Dios. Y la frase tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo significa que si nosotros nos examinamos a nosotros mismos y encontramos que lo que hemos actuado está alineado a la voluntad de Dios, solo nosotros nos podemos gloriar, nos podemos tener como un orgullo en eso, en que hicimos algo conforme a lo que Dios quiere. No nos podemos gloriar de otra cosa, solo podemos tener ese, no sé si es la palabra correcta, ese orgullo y esa satisfacción de decir que hicimos lo que Dios quería. Ahora, ¿por qué no en otro? Pablo dice que no en otro, porque nosotros no debemos buscar nuestra identidad o en el valor cuando nos comparamos con otro hermano. En lugar de eso, lo que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos en nuestra propia relación con Dios y en la obra que Dios ha hecho en nosotros. Gálatas 6:5 dice, cada uno llevará su propia carga. Y en este versículo la palabra carga se refiere a portion, a diferencia de la palabra carga del versículo 2 que era vare. Esta palabra se refiere a un paquete o a una mochila que cada uno debe llevar. Como un soldado o un marinero, implica la responsabilidad personal y el trabajo que a cada uno le corresponde. Y Pablo lo que dice en este versículo, cada uno llevará su propia carga, Pablo está enfatizando que cada persona es responsable por sus propias acciones y decisiones. Esto significa que la responsabilidad es personal. Cada uno es responsable de sus propias decisiones y acciones. No podemos nosotros, hermanos, cargar con la culpa de los otros. No podemos asumir la responsabilidad de los errores de los otros. Pero Dios, tenemos que tener presente que nos va a juzgar a cada uno según nuestras propias obras y según nuestras propias decisiones. Ahora, ¿qué significa llevar su propia carga? Se refiere a la responsabilidad de cada persona de manejar sus luchas, tentaciones y debilidades. Y esto no significa que nosotros tenemos que dejar de ayudar a los otros, sino que cada uno es responsable de su propia vida, pero nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Reconocer que somos responsables por nuestras acciones y decisiones. Ahora, cuando estaba mirando este pasaje, habla de, lo voy a buscar acá en la Biblia, cumplir la ley de Cristo. Dice así el versículo 2, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amar al prójimo. Jesús no solo que lo enseñó, sino que Él lo practicó. Y creo que el pasaje central, o mejor dicho, el tema central de este pasaje, no se centra en el hermano que cayó, sino en la actitud que tiene la iglesia ante ese hermano que cayó. Creo que tenemos que ser conscientes, hermano, de que nuestras palabras o nuestra actitud frente a un hecho así que puede pasar o que ha pasado en esta iglesia, es importante la manera en cómo nosotros actuemos. La ley de Cristo es el amor. Y aunque para el mundo parezca una locura, el Señor nos llama justamente a restaurar. Cuando habla de unidad, está hablando de hermanos en la fe, no está hablando de un lobo que se mete dentro de la iglesia, sino que está hablando de personas que han creído en Cristo como Salvador, pero alguna vez le han podido errar. Y el Señor nos dice que nosotros tenemos que restaurar como lo hizo Cristo. La ley de Cristo es el amor. Y yo pensaba, rebobinaba, ¿no?, con esto que les conté de mi hermano, ¿qué hubiese pasado si la actitud del hermano de Rodolfo hubiese sido quizá un poco autoritaria o un reto en una edad donde mi hermano era adolescente? Quizás mi hermano se va de la iglesia, no lo sé. Quizás se aparte del camino. Y yo creo que este pasaje nos llama a ser conscientes de
del poder que tienen nuestras actitudes y nuestras palabras cuando realmente tenemos un hermano que tuvo un resbalón, que tuvo una caída. En todo el pasaje no hay una palabra que se asemeje a juicio, más que cuando el apóstol la nombra en relación a que cada uno, que Dios juzgará la obra de cada uno. Pero lo que está queriendo decir es, ámense, restáurense, todos podemos caer. La unidad es importante dentro de la iglesia y nunca va a ser perfecta, pero si hay una actitud de amor, si hay una actitud de restauración, si hay una actitud de querer remendar o ayudar, llevar esa carga, el hermano puede volver. Pensaba en algo que vi el otro día, estaba mirando un video y hablaba el testimonio de la hija de Billy Graham. Y la hija de Billy Graham dijo, bueno, yo contuve más, dice, mucha gente puede decir muchas anécdotas, ella habló en el funeral del papá, mucha gente puede contar muchas anécdotas de mi papá, pero yo voy a contar una, aunque tengo miles. Dice, cuando yo me estaba por casar, yo sentía que no tenía el consentimiento 100% de mi padre, pero sin embargo me casé de todas maneras. Mi padre presentía de que no era la persona adecuada para mí. Sin embargo, yo me casé igual y al poco tiempo volví. Y ahí estaba mi papá esperándome. Y lo primero que me dijo fue, bienvenida. Y fíjense, quizás en mi torpeza yo le diría a mi hija, ¿viste que te dije que no era la persona para vos? Sin embargo, él le dijo bienvenido. Y creo que el mensaje que Pablo nos está recordando es eso. El hermano que le erró, bienvenido. No es que nosotros estemos aceptando el pecado, no estoy diciendo eso. Pero sí 3 cosas, ser consciente de que nosotros también lo podríamos haber hecho, tener un espíritu de mansedumbre ante ese hermano e ir siempre por medio de la restauración. Dios nos utiliza a todos. Cuán importante es que realmente seamos llenos del espíritu para poder aconsejar a aquel que se desvía. Que el Señor les bendiga.